Buenas noches, bienvenidos al análisis y la entrevista de las 8:45, hoy domingo. Dos aclaraciones previo a iniciar con nuestro invitado, por razones laborales de nuestro invitado. Esta entrevista la estamos realizando, la grabamos previo, la realizamos el jueves y la transmitimos hoy domingo. Y segundo, dado que es un tema que generará seguramente debate, discusión, pues aquí están abiertos los micrófonos del estudio de Canal Antigua para aquellas personas que deseen, o más bien a aquellas personas que pudieran ser mencionadas para que también nos brinden su posición. Sin más, pues quiero darle la bienvenida a nuestro entrevistado. Se encuentra en Miami y es el editor de Primer Informe. Ocando, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mariano, y saludos a la gente que acostumbra a ver tu programa. Te agradezco mucho, Ocando. Pues mira, quisiera que nos ayudaras a comprender tus publicaciones, tu persona. Como hablábamos fuera de cámaras, posterior a la publicación referente a algunos exoperadores de justicia en Guatemala, hubo muchos que trataron de descalificarte diciendo que eras pagado, que habías recibido dinero, que no eras una persona seria, que no tenías trayectoria, en fin, una serie de situaciones. Así que aprovechemos esta oportunidad para presentarte, para darte a conocer y que efectivamente, como uno lo recoge de tus publicaciones y de tu trayectoria, pues no eres alguien que improvisa, sino eres un periodista de investigación muy serio, muy seguido y que aborda temas bastante polémicos. Te escuchamos, Ocando. Sí, mira, en primer lugar, debo decir que soy originario de Venezuela. He trabajado en periodismo por más de 30 años, comenzando en Venezuela, en el diario El Universal, etcétera. Luego estoy en Miami desde hace 23 años, donde trabajé entre 2000, el año 2000 y 2010 en el diario, en el Miami Herald, Miami Herald Media Company. Y luego, en el 2011 hasta el 2015, trabajé en la unidad de investigación del canal Univisión, donde, por cierto, hicimos una serie, varios documentales, uno de ellos sobre las redes iraníes en América Latina, otro sobre el tráfico de armas entre Estados Unidos y México, y el último que me tocó coproducir fue un documental sobre el Chapo Guzmán, que ganamos con ese documental el premio Emmy a documentales nacionalmente aquí en Estados Unidos, un premio, la verdad, bastante competido. Eh, He publicado y recomiendo a la gente que tenga la posibilidad de hacerlo, que lo haga. El libro está disponible en Amazon. Yo publiqué un libro que se llama Chavistas en el Imperio, que era básicamente, o es la historia de los primeros 12 años de la llamada Revolución Bolivariana, o 15 años, porque realmente el relato comienza desde el 98 hasta el 2013, que cuenta básicamente la historia de cómo estos personajes del socialismo del siglo XXI en Venezuela, al mismo tiempo que proclamaban estos ideales de socialismo y de pobreza, etcétera, y de austeridad, terminaron comprando propiedades de lujo en los Estados Unidos, incluso viviendo en Estados Unidos, enviando a sus hijos a estudiar en Estados Unidos, viviendo una vida de lujo, de despilfarro, que estaba en completa contraposición con los ideales que estaban pregonando en Venezuela, y eso continúa, ¿no? Entonces, un poco el doble lenguaje, y ese ha sido, Mariano, el tema de especialización, digamos, ¿no? De mis trabajos en sobre América Latina, este doble discurso que hay entre una izquierda, digamos, que quiere pregonar unos ideales que terminan siendo completamente falsificados, y luego terminan asumiendo una vida de lujos, una vida con millones de dólares en cuentas personales en diferentes paraísos fiscales. He publicado muchísimos artículos sobre ese tema. El año pasado publiqué, por ejemplo, una investigación más o menos parecida a esta de Guatemala, pero con los socialistas, políticos socialistas en Chile. Exactamente lo mismo, ¿no? Todos estaban pregonando, digamos, ¿no? Las ideas incluso provenientes de la época de Allende en Chile, y al mismo tiempo tenían unas cuentas abultadas, por ejemplo, en Nueva York o en las Islas Caimán o en otras partes, ¿no?
incluyendo el fiscal general de Chile, por cierto, ¿no? Que nunca me respondió las preguntas que yo le envié. Y bueno, luego llega este material, me entero porque la Fiscalía General, por diferentes fuentes que he tenido acceso, me entero de esta investigación que está adelantando. Y bueno, me parece que es un tema muy importante. Las personas que atacan, me parece que pierden el objetivo. El objetivo no soy yo, y fíjate que yo no he querido dar entrevistas. Ustedes me pidieron una entrevista al día siguiente de cuando salió el artículo. Yo no quise aparecer porque yo he pensado que en el periodismo el protagonista no es el periodista, sino la noticia. Y aquí hay unas afirmaciones muy particulares y graves, ¿no? Y habría que preguntarse, más bien, el interés no es tanto si yo tengo o no trayectoria, que como acabas de ver, la tengo suficientemente, sino, ¿es esto cierto? Es decir, estas personas que por estar en la función pública, como cualquier otra, en cualquier país, en Estados Unidos también, tienen que estar sometidas a la vigilancia pública, realmente están metidos en esta trama, digamos, ¿no? ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, es parte de la investigación y acaba de confirmarse hace pocos días, cuando la propia Fiscalía está pidiendo ya una apertura de una investigación contra una de estas personas que no es de los fiscales que yo mencioné, sino el esposo de Es una de las correcto. fiscales que es Maldana. Y bueno, está confirmando y yo creo que van a venir nuevos anuncios. Gracias, claro que sí, Casto, así es, y por eso te agradecemos mucho que hayas accedido a esta entrevista. Bueno, y nos estamos refiriendo a una investigación que has publicado hace casi un mes, o un poco más de un mes, 16 de junio, sobre algunos exoperadores de justicia en Guatemala que hasta incluso se les colocó como paladines de la justicia, estuvieron trabajando estrechamente con la anterior CICIG, con el anterior comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velázquez, y bueno, se erigieron y estuvieron como ídolos de barro encumbrados realizando una serie de acciones. Conforme ha ido pasando el tiempo, se han empezado a descubrir y a darse a conocer situaciones como la que tú mencionas y efectivamente tu artículo de investigación lo titulas La presunta corrupción de Guatemala protegida por la administración Biden. Y aquí es donde vemos ese doble discurso. Aquí seguramente habrás escuchado ese término de los socialistas Gucci o los chairos Gucci. Va en esa línea de lo que tú mencionas y de lo que hiciste también en investigación en Chile. Pero, ¿qué te llevó a investigar el caso de Guatemala, que para muchos, sobre todo en el exterior, la Unión Europea, el gobierno actual de los Estados Unidos, pues bueno, ha incluso protegido y dado asilo a algunos de las personas del Maldana o Juan Francisco Sandoval, Erika Ifán y otros que tú mencionas? Y entonces, ¿qué te lleva a esto? ¿Cómo accedes y cómo corroboras que no estaban aprovechando tu prestigio para lanzar una nota informativa, una nota investigativa, pero carente de sustento? Mira, en primer lugar quería decir que me ha tocado escribir siempre sobre varios temas de América Latina. He escrito sobre la corrupción en Brasil, por ejemplo, en Argentina, por supuesto en Chile, como tú sabes, temas colombianos, en Panamá, toda la guerra con el narcotráfico en México, sobre Nicaragua, Daniel Ortega, publicamos, por ejemplo, una serie sobre cómo la petrolera estatal de, Nicaragua, Albaniza, estaba bypaseando, digamos, ¿no? Las sanciones de la OFAC para distribuir o vender o comercializar petróleo venezolano, etcétera. Y en Guatemala ya había hecho una investigación previa para una organización que se llama Freedom House, eh, eh, sobre el tema del impacto de la corrupción también petrolera venezolana en Guatemala, y el caso que tocó también, el caso del Banco de los Trabajadores. Conozco bastante bien lo que ha pasado en Guatemala en los últimos años. Y bueno, la información, mira, tengo fuentes, obviamente como periodista no puedo revelar la fuente, pero y lamento decirte que tampoco puedo decirte cómo confirmé yo esa información,
pero hay un método que a mí me pareció lo suficientemente confiable como para pensar que había una corroboración. Eh, eh, y aparentemente, bueno, no aparentemente, sino toda esta información estaba siendo investigada o profundizada, ¿no? Y tengo entendido que se han enviado incluso peticiones a diferentes bancos en la región donde están esas cuentas, y hay una cantidad de otras acciones que aparentemente se han hecho, ¿no? No tengo los detalles, pero y entonces decidí publicar esto porque me parece otra vez, ¿no? Primero, el tema de lo que tú decías, ¿no? Yo no sabía que, por ejemplo, a los izquierdistas le dicen chairos en Guatemala, ¿no? Chairos Cuchi, hay muchos de ellos. Chairos Gucci, mira, hay una cantidad de nombres, izquierdistas de salón, la izquierda caviar, es decir, hay unos apelativos, de modo que es una cosa que existe. Por ejemplo, y comencé a investigar un poquito más a fondo, y bueno, mira, en una situación de estas, no es absolutamente fuera de lo común que esto ocurra, porque ha pasado también en otros países, como la corrupción penetra el sistema judicial en general, ¿no? Y yo quería hacer una distinción. Yo no estoy diciendo que, es decir, en este momento publicamos esta información y fíjate que el título yo pongo presuntos, ¿no? O sea, no hago una afirmación porque todavía falta que se establezca una responsabilidad. Si ellos pueden explicar satisfactoriamente el origen de ese dinero, bueno, magnífico, ¿no? No pasó nada, ¿no? Pero el tema es ese. Pero la otra cosa importante es que no se puede ocultar, es que en Guatemala la justicia ha sido ampliamente cuestionada, ¿no? Por los diferentes bandos, no solamente durante la época que, o sea, cuando llegó CICIG por primera vez a Guatemala en el año 2006 o 2005, fue aprobada por todo el mundo. Es decir, incluso los políticos en Guatemala estuvieron de acuerdo con que se estableciera, ¿no? El problema cambió cuando la CICIG se convierte en una entidad que se extramilimita en sus poderes y comienza a actuar como verdugo sin control, ¿no? Porque se trata de una entidad supraestatal por encima del Estado de Guatemala y apoyada por la, eh, por las Naciones Unidas. Y entonces comenzó a hacer un tipo de trabajo parcializado, ¿no? Y repito, esto es un tema que no es que lo vengo a conocer ahora, lo he conocido antes, me ha tocado conocer, no para esta investigación, sino antes, gente que sufrió una persecución implacable, exagerada, diría yo, por parte de la CICIG, ¿no? Por parte del colombiano Iván Velázquez, que por cierto ahora está, tengo entendido, postulado para ser ministro de Justicia y Derecho en Colombia, en el nuevo gobierno de Petro. Así hemos escuchado. Entonces, Pobre pueblo colombiano. sí, sí, del gobierno colombiano. Entonces, esta persona comenzó a desarrollar una serie, y luego entonces uno comienza a enterarse de toda esta comedia que hay en estas reuniones en el Congreso, en estas reuniones secretas, por ejemplo, en la oficina de Tel Maldana, en la oficina de Bian Velázquez, con la intervención del embajador entonces de Estados Unidos, Todd Robinson. Yo menciono, por ejemplo, un testimonio que da una persona que fue perseguida, que, ojo, y eso es muy importante, yo no estoy defendiendo particularmente a nadie, una magistrada que había sido condenada también, o que había sido castigada, y entonces ella dice cómo en una reunión en la cual ella asistió con Tel Maldana, estaba el embajador Robinson y básicamente le pidieron que comenzara a colaborar con ellos para castigar a la gente que ellos querían, ¿no? O sea que había un intento de parcializar la justicia, lo cual es un tema muy grave. Y bueno, el problema de todo esto, Mariano, es que la percepción que hay de afuera de Guatemala es que Guatemala es un país hipercorrupto y que la justicia está todavía más corrompida, ¿no? Y eso es un problema serio, no solamente de Guatemala, es un problema de Centroamérica, es un problema de Honduras, por ejemplo, que ya tiene dos presidentes, hermanos de presidentes presos en Estados Unidos, y el próximo está a punto de ser extraditado, si es que ya no fue extraditado. Es decir, hay una penetración, y eso es un tema muy preocupante, de las mafias y de las mafias vinculadas también al narcotráfico en el poder político y en el Correcto. sistema de justicia. Entonces, básicamente,
esa es la percepción que hay desde afuera, ¿no? Y por eso es que yo digo, no se trata de que estas personas que yo señalo eran los malos y había unos buenos, no, hay malos en todos lados, ¿no? Y el Y problema es, eso lo compartimos plenamente contigo, Casto. Mira, un par de temas. Primero, no me gusta hablar en primera persona, pero solo te aclaro que en esos años en que se aprobó ese SIG en Guatemala, yo era diputado al Congreso de la República y yo voté en contra. Yo no aprobé con otro grupo de diputados, no aprobamos SIG. Así que no fue que todos, sino la mayoría. bueno, pero había una mayoría, ¿no? Creo que Efectivamente, sí, pero solo para puntualizar. Cuando tú dices falta, lo decías en la respuesta anterior, deberíamos de entender que no solo publicaste, sino le has dado seguimiento, has recibido otra información y que pudiera ser que en algún momento hicieras una segunda o tercera parte de esta investigación que publicaste en junio pasado. mira, hay mucha información, perdón, que por el hecho de que no pude corroborar como me parece, no la publiqué, pero yo lo que voy a estar pendiente es acerca de los avances que va a tener la investigación de la Fiscalía. Algunas personas, por cierto, dijeron que no había tal investigación, que era un invento mío. Había un grupo o un portal que se llama La Hora que Es un dijo eso. periódico digital, sí. Ajá. Ellos dijeron, no, eso es mentira, eso es un invento, no existe tal investigación. Bueno, se confirmó plenamente. Y déjame decirte otra cosa, ¿no? Me parece una audacia, digamos, de la Fiscalía intentar desahuciar ¿cómo se llama? Quitarle la protección que tiene un magistrado, como el caso de este señor. El Eh, eh, magistrado López, esposo de ah, Tel Maldana. Exacto, para entonces luego establecerle una investigación formal. Si me parece una locura si la fiscalía no tiene la evidencia en la mano. Es decir, como dicen un dicho que se repite en Venezuela, te digo que el caballo es blanco porque tengo los pelos blancos en la mano, ¿no? Yo creo que la fiscalía ha dado un paso muy importante. Y yo creo que es un tema que no había ocurrido en Guatemala de esa manera. Y vuelvo y repito, porque es muy importante, esto no significa que el resto de los eh, eh, personajes que están trabajando o que han trabajado en la justicia de Guatemala están libres de culpa, no, al contrario, no, también todo el mundo es sospechoso y es otra vez por esa razón, por esa precisión. Y yo creo que cuando quieras hablar sobre ese tema, en Estados Unidos se ha dado una protección a base de esa percepción. Es decir, todas las decisiones de apoyo internacional, incluyendo la ONU, la Comunidad Europea y el Departamento de Estado en Estados Unidos, se ha dado las reacciones que ellos tienen de proteger a esta gente, es porque ellos tienen una idea de que hay una gran corrupción allí y que estos tipos fueron unos adalides, ¿no? Estas personas fueron unos adalides de la libertad, ¿no? Aunque estamos viendo que naturalmente fueron adalides de sus propios intereses, ¿no? Y esto es un tema que está abierto a discusión, pero también muestra lo precario que es, o sea, porque el tema es, a este presidente creo que le queda un año de gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando este señor cambie? ¿Va a seguir la investigación? ¿No va a seguir? Son preguntas que yo me hago. Claro, y aquí hay que tomar en cuenta que la fiscal general, la jefa del Ministerio Público, fue recientemente reelecta por un periodo adicional, o sea que sí pudiéramos aspirar a continuidad. Algo que valoro mucho de tu periodismo investigativo es que lo haces con todos los instrumentos que resguardan, por un lado, fuentes, que utilizas las mejores prácticas para corroborar y que evidentemente tú, para garantizar la imparcialidad de tu artículo, pues bueno, no lo revelas todo. Pero hay una pregunta que es importante. ¿Tú buscaste alguna reacción o respuesta de algunas de las personas que tú mencionas en el artículo? El caso de Juan Francisco Sandoval, Tel Maldana, Erika Ifán, Andrei González y Rudy Herrera. ¿Alguna vez los buscaste, les pediste alguna reacción, alguna explicación o es un tema que todavía no está resuelto? Mira, al final del artículo yo pongo claramente que le envié mensajes a todas las personas mencionadas en el artículo, incluyendo, por cierto, al embajador Todd Robinson en Washington, que me respondió, por cierto, no me respondió las preguntas, pero me respondió el correo. Y así mismo le mandé a todo el mundo, le mandé a Tel Maldana,
le mandé a Juan Francisco Sandoval un mensaje a un correo que después terminó devolviéndose y ciertamente no tenía la opción de conseguir otro, pero le envié a todos. La única persona que respondió fue Erika Aifán y lo que ella respondió está en el artículo. Luego yo puse algo también que decía que si alguna de estas personas mencionadas quería aclarar su posición, que me enviara un correo y puse un número de correo. Yo, como te dije, le envié también un cuestionario acerca de si, o sea, qué respuestas tendría el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, el Departamento de Estado y particularmente Todd Robinson, porque lo menciono en el artículo, porque además fue no solamente embajador en una época importante en Guatemala, sino también que le ha prestado un apoyo público importante, ¿no? Es más, estas personas todas que yo menciono viven en Washington, aparentemente bajo protección de la administración Biden. No sé qué tipo de protección, pero definitivamente ellos están acogidos a un proceso de asilo. La única persona de ese grupo que ha recibido asilo, hasta donde yo lo sé, es Tel Maldana, que le dieron ya concretamente el asilo. El resto está esperando que le aprueben el asilo. Pero eso es lo que eso es. Mira, es muy importante consultar la opinión de las personas mencionadas. Y lo mismo lo hice, por ejemplo, en Chile. En Chile envié sistemáticamente un correo electrónico a las direcciones donde yo tenía de cada uno de esos políticos y me respondieron dos o tres. Algunos dijeron públicamente, no me respondieron a mí, pero dijeron públicamente que era falso, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso es una práctica elemental cuando tú haces un trabajo de investigación, porque realmente eso elimina o sea, muestra que el objetivo no es ofrecer solo una versión y cerrarle la puerta a la persona para que haga para que dé su versión, ¿no? Y es por Ah, eso que al la inicio de esta entrevista, Casto, es que yo lo dije, aquí Canal Antigua y yo en lo personal les hemos reiterado la invitación para darnos una entrevista, para conocer también su punto de vista y ver si pueden tener explicaciones, incluso a documentos, a fotografías de documentos que tú has publicado y que no han más que, o sea, no hay ninguna respuesta o omiten la invitación que lo hemos hecho. Así que por tercera vez reitero, tienen mi contacto personal, tienen mi correo personal, pueden abocarse a mí o a nuestra producción y aquí tendrán el espacio. Hay un elemento muy importante de tu informe, Casto, y es, tú mencionas cuentas, bancos, incluso extractos de algunas, podríamos catalogar como estados de cuenta. Y lo más fácil cuando uno o se publican esas cosas o circulan esas cosas es pedirle al banco, por favor certifique si esto es cierto. Ni siquiera eso han hecho. ¿Por qué crees tú que no lo han hecho? Bueno, porque toda esta información, si la quieren hacer pública, puede también ser usado, digamos, como información para cualquier tipo de investigación criminal, ¿no? No te puedas poner a acuerdo de eso. Y además, los bancos, es decir, si no lo han hecho es por una razón, ¿no? La razón es que lo que uno tiende a pensar, o mejor dicho, lo que el lector y el público tiende a pensar es, bueno, si no han pedido, y por cierto, uno de ellos dijo que iba a hacerlo, ¿no? Sí. El fiscal Sandoval dijo que iba a demostrar. El problema es que cómo vas a desmentir una información que está allí, ¿no? Y déjame decirte algo más. En Estados Unidos, por ejemplo, legalmente se podría, ¿no? Si hay un juicio, solicitar esos récords de esos bancos, pero sobre todo porque muchos de estos bancos tienen operaciones en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los bancos que creo que es el Banco Real de Canadá, Royal Bank of Canada, que tiene esta operación en Isla Caimán, también operan en la Bolsa de Valores de Nueva York, tiene bancos corresponsales, es decir, que utiliza el sistema financiero de Estados Unidos para operar y obviamente tiene en ese particular, tiene una obligación, digamos, ¿no? De revelar. Pero eso es una gran pregunta que está sin respuesta. Vamos a ver hasta dónde avanza esa investigación de la Fiscalía y ojalá que no se interrumpa. Claro, eso, como lo decía, el hecho que hay una continuidad en el Ministerio Público, en la Fiscalía General
de la República puede dar algún indicio de que estas investigaciones continuarán. Hay otro elemento que publicas y que a mí me llamó muchísimo la atención, es los cruces, o sea, en el entendido que pudiera haber toda una trama previamente orquestada para no solo operar políticamente la justicia y algo que se discute mucho, la politización, y que aquí se decía en aquel entonces, las órdenes vienen en inglés o en colombiano, y que por lo tanto son ahí donde se cuecen las habas, ahí es donde se toman las decisiones, y estos supuestos paladines de la justicia al final solo operaban. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Eso está sucediendo en otros lados? ¿Qué te expresa esa situación que con tu artículo se suma a otras evidencias que hemos conocido en el transcurso del tiempo? Mira, Mariano, debo decirte lo siguiente. Yo, digamos, traté de no sucumbir a la tentación de la especulación, ¿no? Porque, como te digo, ese artículo representó o sea, tiene información, pero no tiene toda la información que además, mucha de esa información es del conocimiento público en Guatemala. Por ejemplo, todas estas alianzas, todos los trucos, todas las persecuciones sistemáticas que hizo, por ejemplo, o que permitió Iván Velázquez como gran jefe de la CICIG, se ha hablado mucho. El tema, por ejemplo, de Odebrecht, yo no me quise adentrar en ese tema porque es un tema bastante complicado, ¿no? Sobre todo porque, aunque la acusación que hay contra el fiscal Sandoval alude a sus viajes misteriosos a Brasilia para negociar con el abogado de Odebrecht, un acuerdo en el cual prácticamente Odebrecht queda condenado a pagar 17 millones de dólares, que por cierto después ni siquiera los ha pagado porque dice, no, es que ustedes me deben plata del contrato original, Sí, lo cual es un descaro, ¿no? total. Pero hay otro tema, supuestamente se gastaron varios millones de dólares en una carretera que nunca se construyó. ¿Dónde Está está ahí ese tirada, dinero? abandonada, inconclusa y que genera muchos accidentes todavía. Exacto, pero ¿dónde está la plata y quién puso el dinero? Obviamente el Estado de Guatemala, ¿no? Ahí los grandes perdedores son el pueblo de Guatemala más necesitado. Los millones de dólares que le pagaron a Odebrecht, ¿qué se hizo? ¿Se perdió? ¿Se lo repartieron? ¿Quién metió mano allí? Eso es un tema que yo ni siquiera me quise adentrar, porque es un tema que no quería distraerme por ese lado. La otra cosa es la cantidad de denuncias que yo he recibido de empresarios que tuvieron que pagar para que no fueran perseguidos judicialmente, ¿no? Hay un montón. Muchas de estas personas no quieren dar el nombre, obviamente porque tienen todavía miedo de que cierta estructura que antes estaba instalada en la CICIG o en otros organismos de la justicia guatemalteca todavía permanecen activos. En fin, tienen miedo, ¿no? Lo cual no quiere decir tampoco que estas personas sean inocentes, solo que hay ese tema de la denuncia de cómo se utilizó, se instrumentalizó la justicia para fines particulares, y muchos de estos fines, Mariano, era simple y llanamente eh, sacar dinero, ¿no? O lograr unos objetivos que uno no se imagina hasta dónde pueden llegar. Es decir, por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuál era el interés? ¿Hacia dónde querían llevar el tema de la persecución? ¿De qué manera? Porque después que fue sacada Tema Aldana, por ejemplo, ya quería ser presidente. ¿Por qué quería ser presidente? O sea, había unas ambiciones también jugando un papel muy importante, y esto no es parte de lo que se dice en el artículo, pero es parte de la conversación que ha habido desde que la CICIG comenzó a extralimitarse, ¿no? Y sobre todo después de la decisión del anterior presidente de suspender la función de esta comisión, porque había cometido una cantidad de excesos. Y mira, yo he estado tratando de leer, por ejemplo, o de investigar un poco más sobre el primer periodo de la CICIG, que estaba otro personaje que se llama Carlos Carstens, Castresana, el español Carlos Castresana. Castresana, que fue desde el principio hasta el 2012, 11, que se dio el cambio, y fue de 2012 a 2017 y 2018, que fue cuando se produjo. Y la mayoría de las cosas ocurrieron después del 2012, ¿no? Y luego hubo una combinación, es decir, hubo muchos eventos, y como tú dices, ¿no? Tú me estás preguntando, ¿tú crees que aquí hay intereses? Por supuesto que hay intereses. Y los intereses lamentablemente no son, digamos, de hacer justicia,
Por ejemplo, tampoco mencioné el hecho de que varias personas murieron durante el Sí. proceso de espera para ser juzgados por casos que después no tenían evidencia suficiente y tuvieron que ser sobreseídos. Es decir, es increíble. Peor aún, Castro, hay una figura que se inventó un juez aquí que le denomina prisión provisional, algo que no existe en nuestro ordenamiento jurídico y todavía fue incluso en esa fase, ni siquiera en prisión preventiva después de las primeras declaraciones y si había indicios para vincularlo a un delito. O sea, en esa figura de prisión provisional, que estoy seguro que no lo has escuchado porque es un invento de un juez guatemalteco, ahí fallecieron varias personas. Pero aprovecho esto para dos preguntas. No nos contaste qué te respondió Todd Robinson, que indicas que fue que le mandaste y algo te contestó. Y segundo, ¿consideras tú que esas coimas, esos sobornos que pagaron algunos empresarios, como ya lo has dicho, pudiera ser la fuente de muchos de esos recursos escondidos por estas personas en banca offshore? Bueno, voy con la primera pregunta. Yo hice un cuestionario sencillo de 3 preguntas, básicamente pidiéndole una opinión sobre esta investigación y si tenía un comentario de que si esto que significaba para el tema de la justicia de Guatemala y que si esto, o sea, de qué manera esto pudiera ser pasado por alto o no en el apoyo que el Departamento de Estado le ha dado a estas personas. Y la respuesta que me dio fueron básicamente 2 párrafos, que los publiqué, por cierto, íntegros en el artículo, que básicamente dijeron que ellos están comprometidos con la justicia de Guatemala, que quieren que las cosas se mejoren allá, que es decir, una declaración, digamos, bastante diplomática, pero sin responder ninguna de las preguntas que le envié. Eso, digamos, tampoco es una cosa desconocida, ¿no? Muchos de estos temas que son muy calientes, por lo general, los organismos en Estados Unidos tienden o bien a decir no tenemos comentarios, no comments, o haces una declaración general de principios y listo, ¿no? Con eso, o sea, yo verdaderamente no tenía expectativa de que iba a recibir una cosa muy particular, ¿no? Y por lo general, respondes un vocero, es decir, me respondió el vocero de la oficina de Todd Robinson, que por cierto es el director de una muy importante oficina, o sea, técnicamente Todd Robinson en la actualidad es el SAR antidrogas del Departamento de Estado, ¿no? Es una posición bastante influyente, se llama International Narcotics and Law Enforcement, que es básicamente el organismo del Departamento de Estado que coordina la lucha criminal y antinarcóticos en el mundo. Este es el trabajo que hace Thor Robinson en este momento. Y la otra pregunta que me decía era, mira, no es un secreto que en Guatemala hay no solamente, por supuesto, ¿no? Hay empresarios que movilizan y hay el tema de los contratos, corrupción, etcétera, sobreprecios, pero también hay organizaciones internacionales que actúan en Guatemala, es decir, financian, por ejemplo, ONGs, financian iniciativas supuestamente para empoderar, ¿no? Que son ciertos grupos de la sociedad o para tratar de limpiar la justicia de no sé qué. O sea, siempre hay este tipo de organismos que recibe mucho dinero de afuera, de gente que tiene mucho dinero, que está afuera, que promueve iniciativas similares en otros países, como en El Salvador, como en Honduras, en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí no me extrañaría, y digo, por eso yo no incluí esta discusión en el artículo porque es bastante especulativo, es muy difícil eh, 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 averiguar quién está detrás de esos dineros, ¿no? Quién puso esos dineros, y no y necesariamente habría que comenzar a meterse en el terreno de la especulación, lo cual la verdad no me gusta porque les quita seriedad, ¿no? Claro. A los jueces. La, la, Pero uno no puede, digamos, taparse la cara y decir, no, no, esto no, o sea, no, no, aquí hay dineros de adentro y dineros de afuera también, ¿no? Y yo creo que eso es una de las tareas que hay que investigar. Claro, Tengo el entendido famoso que las principio cuentas, de persecución de delitos financieros, de exacto. corrupción, sigan el dinero, follow the money, y creo que ahí se encontrarán muchas de las Tengo entendido respuestas. que hay cuentas que se sabe ya quiénes son los que están metiendo dinero o hacia dónde iba ese dinero, lo cual es una parte interesante de la investigación, que lamentablemente no tengo el acceso full,
pero, y no sé si esto, no sé cómo se maneja en Guatemala el tema de, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay una investigación criminal, básicamente no se sabe nada, ¿no? Hasta que se ordenan las capturas o digamos, se destapan, digamos, los juicios o las investigaciones que por general ocurren bajo protección, o sea, como llaman aquí, ¿no? A investigaciones selladas, ¿no? Acusaciones, lo que llaman seal indictment, que son acusaciones que se mantienen bajo reserva porque afectaría naturalmente la naturaleza de la investigación. Claro, y aquí también existe la figura, la reserva del caso, muchos jueces la decretan y muchos de los casos que tú mencionas en tu artículo y que has mencionado durante la entrevista están bajo reserva, pero en el mundo actual de las verdades alternas y de las redes sociales, pues algunos de alguna manera han accedido y han publicado cosas o se adelantan y utilizan las redes sociales en particular para alguna situación. Hay otro aspecto, y yo quisiera que tú no lo aclararas. Algunos, para desacreditar el contenido de tu investigación y de lo que publicas, empezaron a comparar lo tuyo con un artículo que apareció en la revista The New Yorker. Tratando de decir, miren, esta revista, The New Yorker, es lo máximo, aquí es impoluto, etcétera. Pero también te criticaron por utilizar el informe de la Comisión de la Verdad que se generó en el Congreso de la República en el año 2019. A ver, ¿qué le respondes a esta gente que busca, comparando o diciendo, pero porque utilizó esto no sirve y no es tan bueno como lo que publicó el otro? ¿Qué le respondemos? Mira, el artículo de The New Yorker, una publicación que tiene todo mi respeto, estaba enfocado de una manera distinta, ¿no? Tenía otra, quería mostrar, digamos, la vida de un grupo de ex funcionarios judiciales de Guatemala viviendo viviendo en Washington. Y lo que me parece que ellos se enfocaron es en ofrecer el punto de vista de ellos, ¿no? O sea, allí se ventiló básicamente todo lo que estas personas han dicho desde que prácticamente salieron del país o salieron de sus funciones. Y bueno, era como una especie de perfil de estas personas para mostrar lo que ellos piensan, ¿no? Me parece que quizá el objetivo de ese artículo no era profundizar más allá, pero a mí me hubiese gustado ver, por ejemplo, las voces que los criticaban a estas personas, ¿no? Ver un poco un contenido un poco más crítico, pero otra vez, ¿no? Es la decisión editorial que ellos pueden hacer. Yo cité el artículo en mi reportaje porque lo que quería era decir, bueno, mira, ellos tienen este punto de vista, yo quiero mostrar este otro punto de vista, ¿no? Y estas evidencias que tengo. Y eso, o sea, me parece que esto es una cosa completamente válida, ¿no? No desdice ni el artículo de New Yorker ni el mío tampoco. Son dos artículos que tienen un objetivo o que presentan dos realidades que son contrapuestas, diría yo. Mira, con respecto a lo de la Comisión de la Verdad, yo utilicé particularmente algunos testimonios, como el testimonio de esta magistrada de apellido Blanco, si no me equivoco, Blanca corrijo. Stalin, no, la magistrada Blanca Stalin. Blanca, Ex exacto. magistrada, no ha tomado, Sí, anda es en una magistrada, situación. exacto. Sí, Pero me llamó la atención porque fue algo que ella dijo públicamente, lo dijo on the record y mencionó específicamente a estas personas que, por eso fue que lo cité, porque esto es una acusación bastante grave veniendo de una magistrada. Si era mentira, tenía que haberse dicho, alguien de las personas que mencionó, tenía que haber dicho, esto es mentira, ¿no? Y si era verdad, entonces tenía que haberse investigado cómo es posible que la fiscal hubiera llegado. En esa reunión que ella describe, de cómo y por cierto lo hace dos veces en el testimonio de la Comisión de la Verdad. Ahora, eh, 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 ¿por qué razón debía yo decir o, digamos no tomar en cuenta esa otra fuente también? La Comisión de la Verdad, independientemente de lo que se pudo haber o de que lo que piensa la gente o los críticos, fue un acto público, ¿no? Un acto público, un acto oficial, reflejó por lo menos una parte de la verdad y a mí me pareció, yo no digamos, suscribí toda la Comisión de la Verdad, es una cosa muy larga, tampoco se trata, ¿no? Y esto es muy importante, siempre lo repito, el objetivo mío no es defender a ninguna de las partes, ¿no? Sino
poner en contraste las cosas que son cuestionables. Y eso es realmente el papel que yo concibo que deben ser los periodistas. Uno debe cuestionar, ¿no?, a las personas que en algún momento tuvieron el poder o que tienen el poder en la actualidad, y allí había un tema que a mí me interesaba, sobre todo porque mencionaba al embajador Todd Robinson, a un funcionario, a un alto funcionario del gobierno actual, que fue embajador durante la era Trump, por cierto, en Guatemala, casi la era Trump. ¿Y por qué razón nadie respondió a eso? Es decir, es una acusación muy grave. Era Claro. como decir, este señor, este embajador se entrometió en los asuntos, no diría asuntos internos, sino se metió en los mecanismos íntimos de la justicia en Guatemala de una manera que sería inaceptable en Estados Unidos y en cualquier otra parte, ¿no? Claro, y Eso me aquí parece en realmente total grave. impunidad. Bueno, Casto, tenemos que terminar, el tiempo se nos agotó, te agradezco muchísimo el tiempo que has reservado para Canal Antigua. Estaremos pendientes, los casos que tú mencionas, las personas pues ahí están. Reitero la invitación a cada uno de ellos para que acepten una entrevista acá conmigo y seguir profundizando sobre los demás. Como tú dices, el periodismo tiene que contrastar, tiene que cuestionar, y si hay señalamientos, pues tendrán con evidencias que desvanecerse. Si no, pues bueno, la justicia tiene que aplicarse. Castro, muy amable, muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti, Mariano, un gran placer. Buenas noches.